de Chile. Bienvenidos. En los controles, David Mendoza. Allá atrás, todo el equipo de Radio La Clave. Anda nuestro productor general por ahí caminando por estos lindos pasillos. Hoy día le damos la bienvenida a el programa de Movilidad de Chile. Oye, estoy peinado. Oh, muy bien. Sí. Movilidad, convivencia vial y mundo motor. Sí, estamos en vivo y en directo, estamos en La Clave. Y hoy día vamos a hablar de algunas cosas importantes, de algunos comportamientos muy preocupantes que tienen algunos de los usuarios de las vías. Vamos a hablar de los ciclistas, porque me han mandado muchos correos, muchos mensajes, derechos, deberes. Efectivamente hay una ley de convivencia de modos y tenemos algunos estudios. Por ejemplo, lo conversábamos el año pasado, un 55% de los ciclistas reconoce que se pasarían una luz roja como si nada. También tenemos algunos de los conflictos que tienen los ciclistas por los usos de las ciclovías, con los scooters, con bicicletas eléctricas, con los deliveries. Mucha moto se mete en las ciclovías. Y ahí tienen la razón los ciclistas, pero son vías exclusivas para bicicletas. Entonces hay que ver cómo funciona o la descripción propia de cada vehículo. El año pasado el año antepasado Conacet sacaba esta ley de S-Moto, todas estas bicicletas con motor que tienen más de 50 centímetros cúbicos. El típico motor mosquito, que ese motor debería asimilarse a ser una moto. Y si usted anda en una moto, debería tener una licencia clase C, debería tener una revisión técnica. Entonces, hay varios conflictos que ocurren con nuestra ley de convivencia de modos, pero es preocupante porque el año pasado lo conversábamos con don Alberto Escobar, acá en esta mesa. Se hizo una investigación en la municipalidad, en conjunto entre el Automóvil Club y los amigos de la municipalidad de Maipú, y mostró que solo un 37% de los ciclistas, 37%, tenía conocimientos relevantes, o sea, algo entendía de las leyes de tránsito. Y de este 37, solo un 45% las respetaba. Entonces, es un poco complejo porque, por ejemplo, uno ve en los semáforos que están en rojo, uno ve que muchos ciclistas pasan el semáforo en rojo. Muchos ciclistas ocupan esto del piñón fijo, entonces van como enganchados con la bicicleta, haciéndole fuerza, y uno los ve que hacen como equilibrio en la esquina cuando llegan al cruce y pasan. Entonces, eso es como un 55% de los encuestados que reconoce cometer una o más imprudencias viales. Y dentro de estas imprudencias está el pasarse una luz roja durante los traslados. Yo me acuerdo que hace harto tiempo atrás, por allá por los 2010, hay que decirlo con honestidad, 2010, o sea, hace como 15 años atrás, había un grupo que se llama, bueno, hasta el día de hoy, pero que han ido morigerando su conducta, han ido cambiando, eran los furiosos ciclistas o los ciclistas furiosos, me acuerdo. Ellos tenían como un manifiesto, y dentro de ese manifiesto estaba el no detenerse, que el ciclo era eterno, o sea, biciclo, esto de ir pedaleando, entonces no se detenían. Pero bueno, es una conducta que ha ido cambiando. Por el otro día yo mismo lo conversábamos, veíamos una publicación del mismo grupo, por ejemplo, en donde se advierten a ellos mismos y al resto, usted la puede buscar, respecto a los puntos ciegos que tienen los buses. Por ejemplo, estos buses de la red metropolitana de transporte, estos buses gigantes que uno ve que son como con una oruga al medio, tienen ángulos ciegos, y los buses tienen estos ángulos ciegos, tienen unos stickers, unas pegatinas ahí que dicen ángulos ciegos, pero es interesante ver que ya desde agrupaciones de ciclistas, ellos están morigerando o tratando de tener algún poco más de sentido común respecto al circular por las vías con estos tremendos buses gigantes o camiones donde tienen bastante problemas. También estamos hablando respecto a este estudio que hizo el Automóvil Club, la relación con los peatones y automovilistas, los ciclistas,
Un 77% de los ciclistas dice estar dispuesto a transitar por la acera. El 64% por zonas peatonales. El 40%, yo creo que aquí hay más, reconoce que de repente toman la contramano, van en el sentido contrario de la pista, por ejemplo. Eso se ve mucho con los ciclistas. Y también hay acá un 45% circula por las vías exclusivas de transporte público. Eso es bien especial, uno lo ve porque, por ejemplo, uno ve que tienen ciclovía, que a veces no son tan amables, hay que decirlo. Hay un punto ahí para nuestros amigos ciclistas. Hay ciclovías que son bien poco amables, que están construidas como por entre medio donde había un parquecito, donde había una zona con árboles, de repente no hay espacio, pero ellos toman por la vereda, por ejemplo, o las vías exclusivas en donde ocurren muchos accidentes. También tengo otro dato, 59% de los ciclistas ha sufrido algún tipo de altercado con automovilistas. Uno ve que tienen estos encuentros no muy bonitos, no muy amables, y eso es con automovilistas y también con los peatones. Recordemos, hay mucho roce de repente de ciclistas con peatones por el uso o porque uno de repente camina por una ciclovía. O sea, de repente uno no se da cuenta, va en una plaza y tienen esta demarcación y viene el ciclista y te reta y te saca de su vía. Tienen ahí un cuento bien como de no amor, una relación no amorosa. Es un triángulo no amoroso entre los ciclistas, el automovilista, el peatón, que están permanentemente en una fricción ahí, ¿qué está pasando? Y en estos momentos en vivo y en directo, señoras y señores, estamos hoy día, vamos a conversar con los que más saben, hay que decir. El que más sabe de esta cuestión, porque sabe por experiencia, porque sabe por conocimiento, porque ha estudiado el cuento. Bájalo aquí, perdón. Acaba de llegar acá, le damos un saludo grande a don César Sandoval. ¿Se tomó un café? Ningún cafecito, pero más ratito. Más ratito. Ningún problema. Sí, pues Nick, ningún problema. Los saludo, mi capitán. Gracias, ¿cómo estás, Nick? Gracias por venir en vivo. Gracias. Supe por ahí que andaba ahí con las Shakiras. Es que estamos en el Estadio Nacional, para que la gente sepa. Entonces la silla de Carabineros queda en el interior del Estadio Nacional y no sé si para bien o para mal, pero está todo lo que son los conciertos y partidos de fútbol al interior y uno quiere salir a cierto horario y dice, no, la embarré, no salí tan temprano. Y eso muchas veces ocurre que uno quiere tomar ciertas precauciones y son poco lamentables. Oiga, y aprovechando que usted está ahí en el estadio, ¿cómo vio los conciertos? ¿Fue tanta gente como se vio? ¿Ha sido una cosa...? Mira, el día viernes se vio bastante masivo. El sábado y domingo, según lo supe, porque no estuve de servicio, estuvo el capitán Rubilar, nos decía que también. Y hoy día como que está más vacío. No es tanto, pero ahora se está aglomerando gente justo en la salida. Aparte que están justo los colegios, entonces como que todos se cruzan y mal. Pero aparentemente le ha ido bien a esta niña. A la cita Shakira. Sí. Ya que estábamos hablando de los ciclistas, ella tiene una canción con su compadre Carlos Vive en la completa. Sí. Así pegando el contenido como... Oiga, mi capitán, yo hoy día quería conversar particularmente de siniestrosidades que nos ocurren. Le quería preguntar qué ha sabido del caso de los buses allá en Coquimbo, porque trascendió exceso de velocidad, pero ¿cómo ha ido esa investigación? Bueno, hay que ser bastante acucioso con esto. Hay una investigación de por medio aún, ¿ya? Entonces aún están haciendo diligencias matemáticas, científicas. La idea es de poder otorgar todos los tecnicismos necesarios para que el Ministerio Público, finalmente, quien es nuestro cliente en este caso, tome todos estos antecedentes finalmente y pueda llegar a una conclusión real después de lo que dice el informe. Por eso tenemos que ser bastante meticulosos, bastante responsables con lo que vamos a emitir. Evidentemente que hay muchas cosas que tomar alrededor, hay muchos elementos técnicos, hay elementos que tú puedes calcular, incluso estamos viendo Venturi, por ejemplo, que Venturi es cuando tú has sentido alguna vez cuando viene un vehículo en contra que sientes como que algo te va a botar.
El efecto, sí, pues. Sí, ese se llama efecto Venturi. Sí. Entonces el efecto Venturi lo que hace... Los ciclistas sufren Los ciclistas lo sufren las motocicletas o lo sufren los vehículos como monocascos más pequeños, ¿no es cierto? En versus un tractocamión o un bus que viene a gran velocidad, lo que no debe ser así, pero cuando viene un vehículo a gran velocidad en contra y tiene una mayor masa, muchas veces provoca este efecto. Entonces, es una de las cosas que se baraja, otras cosas, las condiciones del conductor, las condiciones mecánicas del vehículo, son muchos ribetes y ramas que uno va tomando en el fondo para lograr conocer efectivamente qué habría ocurrido. Pero por eso te digo, hay que ser muy responsable, entendiendo que hay familias detrás, Sí. entendiendo de que ellos necesitan de alguna forma justicia, y como la CIA tenemos un lema que es verdad, justicia y ciencia. Entonces todo lo que nosotros lo hacemos pensando, ¿no es cierto?, en estos quehaceres técnicos que nos han apoyado por más de 64 años. Sí, pues hay que decirlo, pero yo también le quería preguntar un poco, ¿cómo es ese procedimiento? Porque uno ve a la CIA cuando llega a los accidentes, ya accidente, propiamente tal, tienen varios instrumentos, esa parte científica, solo a propósito de quién le hago esta pregunta, el otro día nos enterábamos que hay un caso en Concepción donde lamentablemente una enfermera atropelló a un joven. Entonces estábamos viendo el caso completo y vimos que hay como, aparte de la pericia de la CIA, me di cuenta, yo no sabía esto, pero la defensa tiene otra pericia hecha como por un particular, por un privado. Metaperitaje le llaman muchas veces. Claro, sí. Y la fiscalía tiene otra pericia. Entonces, la pregunta es esa. ¿Está permitido? Yo, desde el sentido común, pensaba, o sea, si tenemos a la CIA, son los carabineros de Chile, ¿acaso hay gente que tiene, voy a la parte técnica, o sea, un equipo mejor, tal vez más experiencia? Eso me llamaba la atención. Vamos a partir por la ley. El decreto de fuerza ley número 1, que conocemos nosotros como ley 18.290, entendamos a la gente en las casas o quienes nos está escuchando de que la ley 18.290 es parte del decreto de fuerza ley número 1 que rige lo que es la ley de tránsito en sí. ¿Ya? Nosotros somos la única especialidad creada por ley y somos los únicos que podemos investigar siniestros viales, porque dice ahí la ley de tránsito que se crearán unidades técnicas de carabineros para la investigación de accidentes de tránsito. Claro. Ahora, yo voy a partir de necesidad país, voy a hacer un poquito recoveco de la historia. Por favor. ¿Ya? Tú sabes que uno de los primeros accidentes que se otorgan fue o a Mary Clark en Irlanda o a Bridget Driscoll en Inglaterra, quienes fueron posiblemente las dos mujeres que participaron en un siniestro vial y que lamentablemente fallecieron, ¿no es cierto? Desde que se inventó este vehículo por Carl Friedrich Benz, ¿no es cierto? El Patent Volkswagen, me acuerdo. Por Carl Benz, claro. ¿Cómo se llama? El Benz Patent Motorwagen. Benz Patent Motorwagen, muy bien lo dijiste. Y desde que se pacificó por Henry Ford, ¿no es cierto? El Forte, claro, ¿puede ser? Forte, sí. Entonces, tenemos mientras más vehículos habían, mayor cantidad de siniestros. De hecho, voy a contar una breve historia que poca gente sabe. Tú sabes que en el gobierno de 1902 estaba el señor, creo que lo conocen, Riesco. El presidente, sí. Presidente Riesco, y tenía a un ministro de Relaciones Exteriores. ¿Sabes quién era? Te vas a acordar del porque se llama Don Melchor de Conchitoro. Melchor de Conchitoro, Era ministro de Relaciones Exteriores de... Melchor de Conchitoro es el que inventó la leyenda del casillero del diablo. Por supuesto, le estaban robando el vino. Sí, pues. Bueno, él tenía que pegarse muchas veces ese viaje a Pirque, desde La Moneda, el lugar donde vivía, que era extenso en carruaje. O sea, Pirque está como a 24, 20, estamos viendo que kilómetros en auto, son como una hora. Claro, 47 minutos, 50 minutos. Imagínate en carruaje. Iban a 2.5, 3 kilómetros sobre hora. Era como todo el día. Claro, entonces, a consecuencia de eso, hay una gran digamos, mujer que hizo un parangón en cuanto al empresariado, que era, también lo había escuchado, se llama Isidora de Goyenechea. Amiga de Tomás Alva Edison, según cuentan. Y muy amiga de mucha gente prolífera. Y trajo los vehículos y empezaron a cortar los tiempos. Bueno, lo que pasa es que entre mayor cantidad de vehículos había en Chile, mayor cantidad de siniestros. Eso es lo triste. Hasta que el año 1958, el presidente era Jorge Alessandri Rodríguez, que era hijo del León de Tarapacá, Jorge Alessandri Palma. Lo que pasaba en esa época es que se empezó a trabajar en el Congreso y se crea
es cierto?, la CIAT de Carabineros y se crea esta unidad técnica. ¿Por qué? Porque Carabineros del año 28 creó la Prefectura del Tránsito. Y que te voy a contar otro dato anexo, que muy poca gente sabe, que el primer prefecto de tránsito fue don Manuel Concha Pedregal, que fue el primer general director, posteriormente en el año 32, de Carabineros de Chile. Mira, poquita historia. Y la cosa es que llegamos a esto y llegamos a investigarlo. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Cuando va la CIA de Carabineros es porque por ley somos los únicos que podemos investigar. Claro. Y además tenemos una ventaja que no tiene un metaperitaje. Y lo voy a decir claramente. Vamos al terreno. Yo no he visto ningún perito ir al terreno. Es que claro, a mí me pasa, particularmente con este caso de Concepción, que es lamentable porque murió un joven, 20 años creo, pero claro, hay diferencias en el peritaje. Algunos dicen, por esta ley de exceso de velocidad, o la ley Toretto, de conducción, de ir a más de 50 kilómetros por hora de la permitida. Entonces hay diferencias en el peritaje. Hay un peritaje de la fiscalía o de los padres de este menor que falleció, que dicen que esta señora iba a más de 120 kilómetros por hora en una zona de 50, y hay otro peritaje que dice que eran 80, pero me pasa eso, que digo, wow, me crea esta dicotomía, porque digo, oye, pero si hay que decir o hacerle caso a lo que dijo la CIAT, porque leí ahí, lo leí en La Tercera hace un tiempo, que basado en cámaras, en registro, pero yo decía, pero ¿cómo tan, como CSI, digamos, como la serie esta que uno de repente ve, mucha ciencia ficción? Sí. Pero claro, una cosa es la tecnología o la ciencia con la que ustedes miden realmente el desplazamiento, el auto, o sea, Lo que pasa, Nick, es que cuando tú vas al terreno, tienes la posibilidad efectivamente de ver todos los rastros, indicios que hay en el lugar, ¿ya? Pero también puedes sacar videos. Los videos son referenciales a puntos de percepción, puntos posibles de lo que un conductor tiene en cuanto a lograr darse cuenta de un peligro y aplicar el pedal de freno, por ejemplo. Claro. Y después poder empezar la huella de frenado, que es una velocidad no inferior a la calculada, ¿no es cierto? Que es súper importante eso en el fondo. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede tener mucho antecedente, pero nada mejor que estar en el terreno para poder descartar o aportar cualquier tipo de evidencia. Claro, y eso es lo que, por ejemplo, nosotros siempre nos escriben auditores y nos dicen, oye, está la CIA y tenía cerrado el camino. Pero es lo importante, por ejemplo, hoy día ahí en Vicuña Maquena atropellaron a un cabrón en moto y estaba cerrada la pista. Pero yo creo que es porque en ese momento, entendiendo lo que usted me dice, es porque tienen ese periodo de tiempo en que pueden estudiar la huella de frenado, todas esas condiciones que quedaron en el Yo voy a hablar un poquito del suceso. Sí, lo que habla un poquito de la legalidad. Mira, en el artículo 83 del Código Procesal Penal habla de las actuaciones autónomas de Carabineros de Chile. En la letra C principalmente habla del aislamiento del sitio del suceso. Eso. Entonces nosotros, ¿por qué aislamos el sitio del suceso? Esto hay que entenderlo, porque nosotros preservamos las evidencias. Exacto. La preservación de evidencia es vital para el trabajo en el terreno. O sea, si alguien va a adulterar aquello, perjudica la investigación y perjudica la posibilidad que yo le pueda dar a los familiares de las víctimas o a la propia víctima justicia. Entonces, cuando nosotros entregamos un informe pericial, tiene que ser lo más cercano a la verdad posible, porque como bien lo dicen y muchas personas lo dicen, en varias entidades dicen tiempo que huye y verdad que escapa. ¿No es cierto? Porque sí, pasa el tiempo y al pasar el tiempo, evidentemente que nosotros tenemos menores posibilidades de poder estar más cercanos a la verdad. Por eso es importante ir al terreno y por eso es importante el resguardo del sitio del suceso. Nosotros estamos velando más que por el tránsito vehicular, estamos velando por la verdad a la víctima. Y el hacer un trabajo profesional, ¿no es cierto?, transparente, en base a la probidad, porque se espera mucha probidad de parte de nosotros, e insisto, todo está legalmente establecido. Usted va al artículo 8 de la Constitución Política de la República y habla de que un funcionario público tiene como titular, ¿no es cierto?, la estricta obligación de basarse en los principios de probidad en sus actuaciones. Claro. Entonces yo tengo que ser probo, porque se espera, y de hecho, muy bien, nuevamente la legalidad, para que la gente sepa que esta cuestión no está inventada, esto está en los textos, en la Ley de Bases Orgánicas de la Administración del Estado, en la Ley 18.575, su artículo 52 habla de la probidad y lo que se espera de una persona proba que es funcionario de público. Se espera una conducta intachable, se espera que nuestro desempeño sea leal, ¿no es cierto?, y sea coherente al cargo, ¿no es cierto? Claro. Porque nosotros velamos por el bien general más que por el particular. Entonces, digámoslo, yo estoy pensando como carabinero en el bien general, más que en el mío particular. Entonces estoy viendo de que es necesario para las víctimas, y esto es mucho más importante en este momento de que alguien llegue y me corte y siga el tránsito como si nada,
porque yo estoy perjudicando a una persona y a familiares de esa persona que quisieron justicia. Y eso es lo que hace la CIAT. Por eso nuestro trabajo tiene que ser tan metódico, tiene que ser tan responsable y tiene que basarse en la ciencia. Si no, no tendría validez en lo científico, digamos, en la evidencia. Claro, o sea, hoy día estamos hablando un poco de estos siniestros. El otro día la Luz Infante con ACET nos explicaba por qué hoy por hoy se llaman siniestros, porque son todos evitables. Uno podría evitar estos accidentes. Son conductas que uno comete mal, y para serle probo, ¿sí? La ley Toretto es la ley 21.495, que prohíbe la participación en carreras no autorizadas. Carreras clandestinas. Carreras clandestinas, sí. Y también este apartado de la conducción riesgosa, que es ir a un exceso mayor de 50 kilómetros en zonas urbanas. Claro. Que es como, si es 50 y usted va a 100, tiene incluso, lo pueden meter 10 años preso, o sea, cambia. Sí, es que es la posibilidad de lo que tú te arriesgas. Ahora bien, yo quiero ser presente también, o sea, nosotros hablamos de siniestro por algo de que es más justo para las personas. Ahora, nuestra legislación no nos prohíbe hablar de accidentes, ¿ya? Nosotros hablamos de cuasidelito, que es el cuasilito para que entiendan en sus casas o quienes están escuchando, es un cuasilito donde no hay intención, no hay un dolo, ¿no es cierto? Donde uno no va, hay como un delito culposo, en el fondo no hay esta necesidad de ir a la mañana y querer matar a alguien. La verdad que no creo que la gente se levante con esa mirada. Qué bueno, capitán, que nos da ese, porque, a ver, a mí me pasa, yo soy de repente bien crítico con nuestros compañeros de la tele y todo. Hemos estado toda esta semana viendo este lamentable caso del Bruma, de este barco que ocurrió y aparece cuasi delito, pero nadie se da el tiempo de explicar qué es cuasi delito. Claro, y qué bueno que usted al tiro este concepto del dolo. Claro, es la intencionalidad, digamos, en términos legales. Yo lo hago entender a las personas de que, a ver, nosotros tenemos que tener una sentencia. Cuando nosotros tenemos una sentencia firme a través de un tribunal colegiado o cualquiera sea recién podemos hablar de responsabilidades. De hecho, la CIAT no habla de responsabilidad en su informe, habla de grados de participación. Es decir, ¿quién aporta más? Es el número 1, es así quien va aportando cada vez menos. Pero quien aporta más, según lo que yo pude determinar, es el número 1. Pero yo hablo de grados de participación. Nunca me atribuyo el decir grados de responsabilidad porque es irresponsable y porque es un tribunal colegiado finalmente el que debe determinar responsabilidades en un hecho. Exacto. Entonces hay que ser muy delicado, hay que ser muy profesional, hay que estar muy al tanto de lo que uno está haciendo para poder determinar ciertas cosas, porque efectivamente que uno puede caer en lo que también un articulado, me puse muy tipo abogado, pero en el artículo 92 habla de reserva de información. Sí, porque hay una reserva de información necesaria, porque si yo estoy diciendo medios de prueba en la televisión, puedo perjudicar al propio juicio oral eventual. Entonces uno tiene que ser muy delicado, y por eso lo digo, las personas deben entender de que nuestro trabajo de la CIAT en las calles muchas veces es necesario, porque usted tiene que pensar que hay personas, hay familias detrás, y nosotros velamos por ello. Ese es nuestro principal trabajo. Sí, bueno, o sea, yo quería aclarar ese punto, porque el otro día estábamos con Alberto Escobar, estábamos con el Ceremi, y comentábamos, oye, ¿y por qué ocurre esto de que se pide otra investigación? A mí particularmente me parecía raro, sobre todo en este caso de Concepción, de este atropello lamentable. Mira, yo la verdad que te digo, pueden haber muchos peritajes. Yo me quedo con tranquilidad de que el trabajo que hacemos en la CIAT es profesional, claro. Es completamente, digamos, objetivo. Tenemos todos nuestros cálculos matemáticos, están asesorados por un asesor físico, o sea, nosotros sabemos hacer cálculos matemáticos, evidentemente. En algunos casos míos y algunos de otros somos ingenieros también, entonces tenemos nuestra profesión aparte, pero aparte de eso también estamos apoyados por personas que tienen sus títulos y tienen su trayectoria en la física y la matemática. Tenemos levantamientos planimétricos a través de la ortofotogrametría que se hace en drones, o lícitamente en estaciones totales que tenemos nosotros a través de un programa después AutoCAD y un Virtual Crash, que es un simulador o reconstructor, ¿no es cierto?, donde aplica las leyes de la física. Entonces nuestro trabajo es completamente científico y objetivo. Entonces es muy difícil, en el fondo, y lo digo con completa humildad y de los 64 años de historia que tiene mi especialidad, en que digamos un informe se nos pueda caer. Sí, no, sí, a nosotros nos ocurre.
nosotros somos súper, en esta mesa del Sea el Paso siempre somos bien, ¿cómo decir? Lo contrario a este concepto, la tincada. Como No. Tinca aquí iba acá. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, por ejemplo, volviendo al caso de Coquimbo, me acuerdo que salió el fiscal y como sí, se presume, uno dice... El problema es que las palabras generan realidades, sí. Entonces te queda instalado el concepto, sí. No, es que el bus venía rajado, no, es que se cruzó un camión, es que aquí, es que allá. Bueno, pero esperemos que termine la investigación. Por eso digo el llamado a que uno vea las sentencias a firme. O sea, yo no puedo omitir comentario respecto a algo y Karen nunca lo va a hacer en el fondo, aunque haya ya una sentencia, porque nosotros nuestro trabajo ya fue, ¿no es cierto? Hay que hacer la investigación. Y fuimos a la investigación, nosotros después fuimos a defender esto en un juicio oral en lo penal, estuvimos centrados en el estrado con nuestra experiencia, los títulos que nos avalan, la experiencia también o la trayectoria de la CIA también que está por detrás. Entonces nosotros vamos con la tranquilidad de un trabajo bien hecho. ¿Ya? Y créeme que no nos damos por sentado de que nos creemos los mejores. La verdad que todos los días seguimos cambiando. De hecho, para que ustedes sepan, hace poco hubo un seminario CIAT donde nos miramos, como decía nuestro prefecto CIAT, el ombligo, es decir, qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar, y siempre hay cosas que hay que mejorar, siempre hay oportunidades de mejora. Entonces, lo que hacemos es un cambio, ¿no es cierto? Corregir, aportar, observar, mantener, etcétera. Mantener, explorar, que es lo último del CAME. Y lo hicimos con varios actores, o sea, nosotros tuvimos a fiscales que fueron a hablar muy lindo, nosotros lo agradecemos. El presidente de los juzgados de policía local a nivel nacional fue Eliseo Salazar, estuvo con nosotros el viernes, estuvo Diego Mendoza de ANAC, hablando de la electromovilidad, estuvo Kaufman, representado ahí por Juan Latuz, que le mando harto saludo, Eduardo Madariaga también, que es de Toyota, que nos trajo el Toyota Mirai de hidrógeno verde, que lo estuvimos viendo, 150 millones de pesos, era un vehículo bastante bonito de lejos. Había que mirarlo. Había que mirarlo. Y también además estuvimos viendo esas tecnologías porque, ¿qué pasa? Evoluciona el resto y la CIAT no puede quedarse ahí. Exacto. Y las personas merecen lo mejor. Por eso quiero hacer un hincapié que nosotros tenemos una visión. Mi capitán, dejémoslo para el próximo bloque, porque tenemos que saludar a nuestros queridos auspiciadores. Pónganle más. Está con nosotros Mako Tattersall, que trae camiones hace más de 80 años y nos trae estas marcas International, Dongfeng, FAO. Está con nosotros Mako Tattersall. Los camiones, la logística, nos traen la fruta del norte, nos traen los pescados del sur. Los camiones de Mako Tattersall están con nosotros. Y también Total Energies, este aceite de motor Total Energies que está con el campeonato de resistencia WEC, las 24 horas alemás. Viene el campeonato acá del WEC en Sao Paulo. Vamos a tener ahí una promo, alguna cosita, vamos a estar contándole. Así que ingrese en www.totalenergies.cl. Nosotros ya volvemos. Estamos escuchando Se da el Paso, el programa de movilidad de Chile. Un corte y ya volvemos. Gracias a los aceites de motor Quartz INEO y Quartz 9000, mantén tu motor más joven por más tiempo. Quartz de Total Energies, 70 años impulsando la innovación, ofreciendo una gama completa de lubricantes para todo tipo de motor. Quartz INEO y Quartz 9000 de Total Energies. Masagua, agua purificada de máxima calidad en bidones, libre de microorganismos, libre de sodio y sin cloro. Pide a domicilio en www.masaguachile.cl. Descarga la app o llámanos al +569 49 49 0140 o al 232 54 49 15. Masagua, mejora tu vida. ¿Buscas la mejor experiencia de juego online? Micasino.com te ofrece lo mejor en apuestas deportivas y casino. Usa el código Soy Clave y te damos un 25% extra en tu próximo depósito. Recuerda, debes reclamar tu bono en el chat. Para disfrutarlo, juega y gana más. Micasino.com. Es Nico Knight y su panel de expertos por la 92.9. Radio La Clave. Movilidad, convivencia vial y mundo motor.
Oiga, galetea el Pulpo Mendoza ya, en los controles. Estábamos comentando que a veces los medios de comunicación, en este afán de rating, de vender, instalan teorías, instalan realidades que no son la verdad. Y eso es una atribución, y por eso preguntaba, es una técnica, es levantamiento de datos. Nosotros en esta mesa siempre decimos, el dato mata el relato. Una cosa es lo que uno cree, la tincada. No, es que parece que La verdad, datos duros. Claro, el dato mata relato, dicen por ahí. Sí. La verdad, las cosas es que yo con todo cariño, e insisto, con toda sencillez, digo que para uno poder dar unas conclusiones de algo, debe haber una sentencia firme, debe haber hecho un trabajo pericial, técnico, científico y matemático, para yo poder decir efectivamente, porque la ciencia es irrefutable hasta cierto punto, porque ahí escuchaba fin de semana un doctor en filosofía bastante famoso acá en Chile, no voy a decir quién es, que decía de que la ciencia se puede refutar con ciertas y otras nuevas hipótesis, es una verdad. Cuando tú sacas nuevas hipótesis, vas modernizando, porque al principio, por este el ejemplo, empezamos con Alan Turing, con una máquina enorme, ¿no es cierto?, que era la gran computadora, y ahora la computadora la tienes ahí al lado tuyo. Claro, todo va evolucionando, se rompen barreras respecto a la evolución tecnológica, y así también la ciencia va evolucionando. Entonces puedes tomar nuevas hipótesis, pero es evidente de que cada una de las personas, al momento de tener una conclusión respecto a algo, es porque tiene un antecedente científico claro. O sea, yo no puedo decir o porque yo creo que porque hago daño a otras personas. Claro, hay que sí. Entonces, un poco tomando Turing, que es quien logró descifrar las máquinas Enigma de los barcos alemanes, por ejemplo, los submarinos que estaban en el Atlántico Norte. O sea, ese código secreto es interesante, pero así como opinión mía, yo creo que las matemáticas no mienten. O sea, yo creo que los números... claro. Hay con mucho respeto los filósofos, los sociólogos, pero son irrefutables. Claro, poner la idea sobre la matemática es complicado. Claro, uno se basa, y lo dice el Código Civil, en la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Exacto. Para poder determinar finalmente lo que ocurre. Entonces, el llamado es súper simple. El llamado es a la responsabilidad de parte de quienes debemos emitir una opinión respecto a eso, y por eso nuestra responsabilidad como especialidad y como carabineros es bastante grande. Entonces, el momento que yo te voy a hablar respecto a un informe técnico pericial, lo voy a hacer en base de que ya hay una sentencia firme, de que el tribunal ya tomó una decisión respecto a lo que yo le entregué o los insumos que entregó la CIA de Carabineros o cualquier especialidad en Carabineros. Claro. Para yo decir efectivamente, este fue el resultado, esto fue determinado, y si esta persona es procesada, es encarcelada, es porque hubo un trabajo atrás que así lo permitió. Un trabajo científico. Exacto. Sí, pues sí. Exacto. Es que esa es la importancia. Y también comentarles, cuando usted vea un accidente, yo sé que uno tiene esta cosa de buen samaritano, de querer ayudar, de querer pero muchas veces uno cambia de posiciones las personas, hay movimientos que después en el trabajo científico... Ya, te voy a hablar de lo que es más que nada el derecho humano. Claro, porque ¿qué debería yo hacer? Por ejemplo, veo que atropellan a un motorista, un choque entre dos autos. Lo que tú tienes que hacer es llamar a los expertos. Claro. O sea, ¿cuándo tú puedes ayudar a alguien? Yo tengo desconocimiento respecto a realizar RCP. Yo no sé hacerlo. En mi caso sí sé hacerlo, pero en caso que yo no supiese hacerlo. Claro. Yo debo llamar, ¿cómo se le auxilia a la víctima? Yo llamar a un organismo especializado. Exacto. Pero quedarme ahí con la víctima, a ver qué está pasándole a ella, cómo está. Es algo humano, por eso me entristece, y entristece a varios, que vehículos o participantes en un accidente se den a la fuga. Sí, pues. Porque se olvidan de algo súper sencillo, que es el ser humano propio que sufrió ese accidente. O sea, nuestra humanidad la dejamos de lado por tratar de salvarnos el pellejo, sabiendo de que muchas veces es peor para nosotros darnos la fuga, porque la ley, conocida como ley Emilia en el fondo, nos dice de que la persona que se da la fuga se entiende como un delito.
Entonces, son pruebas, son sumativas estas penas. Entonces, ¿qué voy haciendo yo? Si yo no estoy digamos, acorde o sé respecto a cómo hacer RCP, yo como carabinero en este caso debo llamar a un organismo especializado, que es el SAMU, que si yo no sé rescatar a alguien de ahí por el fuego, bueno, llamaré bombero. Exacto. Pero cada uno sabe lo que debe hacer, pero ayudar de esa forma, porque yo no puedo entrometerme, puedo causar una lesión mayor a alguien, por ejemplo. Entonces, o sea, los caídos en moto, por ejemplo, que uno ve que los mueven, que los hacen pararse. En muchas ocasiones uno ve, se cae alguien de la moto y viene otro así como, lo primero que hacen es como parar, oye, puede tener una fractura aquí, déjenlo por último en paz. Es como terrible. Y quería un poco entrar en este tema que hoy día planteamos, porque muchos auditores nos han escrito, yo particularmente lo he visto, hay una ciclovía ahí en la calle Suecia. Sí. Un conflicto que a lo mejor nadie se esperaba, pero que hoy por hoy ocurre con las motos de delivery, los scooters, estos scooters eléctricos, la bicicleta, el peatón. Sí. Entonces, dijimos, ¿a quién le preguntamos derechos, deberes de los ciclistas? Yo mencionaba antes que usted llegara, capitán, los furiosos ciclistas hace 20 años atrás, cuando se iniciaban, tenían su manifiesto de que el ciclo era eterno y que por ende no se detenían en ninguna parte, pero el año pasado, por ahí creo que lo comentamos, veía que ellos mismos, esta misma agrupación de los ciclistas furiosos, publicaban en sus redes sociales los puntos ciegos de los camiones, de los buses, que uno ahí se están dando cuenta de que hay puntos, posiciones en donde uno no los ve. Los ciclistas uno no los ve, pero quería entrar en ese tema. Los ciclistas versus los autos, versus las motos. Es como que uno de repente ve los ciclistas que están como en contra de todo. Es una cuestión, ¿cómo me entiendo con un ciclista? A ver, primero que todo, yo trato de no estigmatizarlo muchas veces, porque sé que, y lo voy a decir al aire, y estos son datos. Entonces, le voy a decir que la mayoría de los ciclistas que están participantes en un siniestro mantienen el mayor grado de participación, y posteriormente cuando vamos a tribunales efectivamente tienen el mayor grado de responsabilidad en el hecho, porque las personas debemos entender que tenemos derechos y deberes. La ley 21.088, que es la ley de convivencia de medios o de modos, ¿no es cierto?, nace con la finalidad de poder regular mejor esto, y nace por 3 factores importantes, y esto que la gente lo tiene que entender: acabar con el sedentarismo, reducir la congestión vehicular y descontaminar, que es lo principal. Y fueron 3 cosas muy importantes que se tomaron en consideración. Ahora bien, ¿qué pasa con los scooters eléctricos? Quiero tocar al tiro ese tema, porque ahí dice que los scooters que sobrepasen los 0.25 kilowatts de potencia y los 25 kilómetros sobre hora no son considerados ciclos. Por tanto, son considerados vehículos convencionales y por tanto deben poseer patente, deben poseer documentación, y su conductor debe poseer licencia clase C. Si tiene 2 ruedas, si tiene de 3 o más ruedas, puede decir licencia clase B, lo que vaya, ¿no es cierto?, señalando según la normativa, pero la gente debe entender eso. Por ejemplo, y yo he visto scooters eléctricos que fácilmente lo están vendiendo en grandes tiendas, en retails o en tiendas un poco más particulares o privadas, ¿no es cierto?, en algunas partes. En el marketplace, por ejemplo. Claro, y las venden no necesita papeles. Ya, ok, y usted puede andar en esta bicicleta y llega a los 60 kilómetros sobre hora. Y yo digo, bueno, las personas antes de vender aquello, ¿habrán leído o querrán solamente vender? ¿Por qué lo digo? Porque uno tiene que hacerse responsable de las cosas que está haciendo. Y además las personas en sus casas también son responsables. O sea, si usted va a comprar un scooter eléctrico, usted tiene que entender primero que todo de que la ley se sabe y conocida por todos después de su publicación. O sea, usted publica, digamos, se ve publicada la ley, y usted en ese momento sabe de que debe de alguna forma u otra saber lo que tiene la ley y contiene esa ley, ¿ya? Asimismo pasa muchas veces con los que venden estos tipos de vehículos, ¿no es cierto? Que no tienen ninguna responsabilidad con el comprador. O sea, es como esto de la ética. Yo digo, son verdades compartidas. Mira, yo voy a ponerme más todavía como irme mucho más atrás del significado de la palabra, porque cuando hablamos de ética hablamos del ethos, que viene del griego, que se llama costumbre. Claro.
Entonces la costumbre social te dice que yo tengo que, la costumbre más o menos interna, nuestra ética es algo interno, ¿no es cierto? Que Aristóteles hablaba de eso. Entonces cuando hablamos de eso, que algo inherente a mí es el respeto restricto hacia el otro y de cómo yo debo moverme según mis parámetros de valores que yo he generado. Entonces también cuando alguien vende un scooter a sabiendas de que solamente quiere vender y le está diciendo no, si no tiene papeles, su ética, digamos, laboral, profesional se ve mermada y finalmente casi nadie le importa, pero yo creo que sí hay gente que sí le importa ese tipo de cosas, cuando son más o menos engañadas, pero también es responsabilidad de otras personas, el estudiar, saber, conocer. Se nos ha olvidado. No, sí, o sea, para no entrar en más filosofías o cuestiones, o sea, el amor propio, por ejemplo. Claro. Querámonos un poquito, o sea, claro, como o sea, sentido común, dice, chuta. Hablamos de la moral, pues entonces. El mozo, uno dice, costumbre a mí también. me toca de repente escuchar, tengo sobrinos jóvenes así, entonces, no, este scooter podéis subir el cerro y llega a andar a 120 y tú decís, pero ¿cómo me compro una máquina, una cuestión que voy parado? Es como ir en un skate, ni siquiera es la posición del skateboard, porque como que medio de frente. Claro. Entonces sí, si me llego a caer a 40, me voy a fracturar algo. Estas cuestiones andan a 80, andan por la calle. De repente uno los ve por Avenida Providencia, uno ve scooter así como más, como con unas ruedas más grandes. Y dice, oye, y uno se hace esa pregunta. La cuestión pasa soplada, rápido. Sí. Uno dice, le calcula, estoy a más de 50, más de 60. Sí. Dice, este señor que iba ahí tendrá una licencia clase C, tendrá una revisión técnica ese vehículo, ¿tendrá alguna capacitación él para manejar esta cuestión? Yo te voy a ser súper honesto, porque nadie se pregunta eso. Eso es lo lamentable. O sea, uno alega, o vamos a ver el seguro humano en sí, uno alega cuando se metió en mi pista, me molestó, y ahí recién alego, pero alego y pensando en qué debiese tener este gallo, porque la verdad las cosas que muchas personas no están claros porque no hay educación vial. Sí, pues. Entonces, ahí, o sea, yo creo que a diferencia de otros países, y me hago muy responsable, entendiendo que mi esposa, por ejemplo, es de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, tenemos una buena educación vial a nivel latinoamericano, pero no es la óptima. No es la óptima y ahí faltan muchas cosas, entonces uno tiene que ser exigente con uno mismo. Por eso te decía recién lo de la CIA. La CIA, oye, somos los mejores, no nos creemos los mejores, porque aún así tenemos que vernos el ombligo y saber que hay cosas que debemos mejorar, no por nosotros, porque la sociedad lo demanda. Porque nosotros, primero que todo, damos eficacia al derecho, y dar eficacia al derecho es cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, partiendo de esa premisa, es que de alguna forma nosotros debemos estar a la vanguardia de la que la sociedad demanda. Sí, pues. ¿Entiendes? Oiga, mi capitán, pero también ocurre esto, el otro día veíamos otro estudio. ¿Cuánto era? Era más del 77% creo de las personas no sabía qué hacer en un cruce no señalizado, y no me acuerdo el número exacto de qué hacer frente a un semáforo. Entonces tú decís, o sea, uno de sentido común, yo por ejemplo que me toca transitar en comuna rural, yo en todo cruce me detengo, y me detengo por completo, miro y cruzo. Pero de repente tú decís, oye, porque es súper humano esta necesidad de avanzar, por eso nos atropellan. Los mamíferos tenemos ese problema de que vamos hacia adelante y nos cuesta frenar y retroceder. Es una cuestión contra natura, porque vamos hacia adelante. Pero por ejemplo los peatones, a mí me pasa los peatones en los pasos peatonales, o que van mirando el aparatito. Sí. Van con estos fonos que uno ve la publicidad, cancelación de ruido. Claro. Porque de verdad uno escucha esta cuestión y no escucháis el entorno. Entonces tú decís, oye, para sacar la licencia de manejar, cuando uno es sordo, le dan una licencia con un asterisco, con una cuestión, porque uno tiene un sentido menos. Entonces uno dice, uno ve en la calle estos comportamientos y digo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo educar? A ver, yo voy a ser también bastante claro, no quiero meter el dedo en la llaga, pero tengo que hacerlo un poquito a veces porque hay una corresponsabilidad. Yo una vez lo dije en varios programas de televisión, y lo he dicho incluso en el Radio Bio Vivo, lo he dicho, y se lo dije a Néstor Aburto, que está allá, o a Tomás Mochati, se lo he dicho. Me encantaría tener un carabinero en cada esquina, pero me es imposible. Yo tengo que aprender la educación.
Y la educación parte, primero voy a hablar del ideal, parte del mundo público y privado. ¿Qué hacemos el mundo público y privado para poder hacerlo? Existe CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, creada en el 93. O sea, tiene bastantes años ya, tiene 32 años de vida ya prácticamente. Claro. Y también está algo muy importante, o sea, también está que el artículo 34, si no me recuerdo, el 34 debe ser hasta el momento, donde hay una obligación del Ministerio de Educación. Entonces yo he tenido la oportunidad de hablar con el ministro Juan Carlos Muñoz en su oportunidad, se lo he dicho, le hemos dicho bastante eso de que también hay que impulsar programas, planes y programas en cuanto a educación cívica, más aún la educación física, la educación de tránsito que dice este articulado. ¿Por qué? Porque va en la convivencia vial. Hay en la parte final de un libro, no sé, me parece que lo dije recién, los lujos de hoy serán las necesidades de mañana. Exacto. Y hace sentido, o sea, cuando te digo eso, insisto nuevamente con lo mismo, es porque el vehículo partió como un lujo, o sea, Frederick Benck lo ocupaba para carrera en el fondo, o sea, claro, para lucirse, claro. Y los ingleses lo encontraron último ordinario ocupar un vehículo, pero después la conectividad que otorgaba el mismo se hizo súper necesario. Lo mismo pasa con el celular, yo creo que muy pocas personas pueden vivir sin el celular. Después de que Motorola inventó el celular, yo creo que de ahí en adelante no... Pero mira, hay varios países del mundo mundial, como decimos acá, que van con la legislación adelante y están prohibiendo el aparatito. O sea, en países que uno dice allá, China prohibió el uso. Australia, la Commonwealth, hay varios países británicos que están diciendo, ¿sabe qué? Usted no puede tener, si tiene menos de 16, creo, usted no puede tener un acceso a Instagram, a redes sociales. Ilimitado, como lo tenemos acá en Chile. Claro. O sea, uno como padre, y esto me pongo en la posición como César Sandoval en el fondo, uno como padre le saca el celular al hijo. Sí. Mi hijo, si quiere jugar PlayStation, porque tiene un PlayStation, y si quiere jugar Play, él tiene que leer su libro. Y para leer un párrafo o un extracto de un libro lo hace conmigo, y ya se leyó El Principito, se leyó El Sabueso de los Baskerville, se leyó Papelucho y Hermana Hibbert, que era como tiene un hermanito de 3 meses, entonces ya se vio como grande, y así un montón de libros que se ha tenido que leer para poder dar ese premio final de jugar 1 hora Play. ¿Y por qué? Yo digo, ¿por qué tan limitante? Porque no es bueno. De verdad que no hay ninguna ganada para un niño el jugar PlayStation. De hecho, prefiero 1000 veces de que salga a jugar afuera. Claro. Ahora, yo me acuerdo, mi mamá me retaba porque salía a jugar afuera. Ahora, la mamá reta a Tomás porque está dentro, porque no sale. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que, somos los llamados nosotros a incentivar esta educación. Y de hecho, es un tema que deben hacer según el artículo 1, inciso 2 de la Constitución Política de la República, que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sí, pues bien, hagámoslo carne, donde nosotros como padres estemos también inmiscuidos en nuestra educación de los niños. Es que me ocurre eso, querido capitán, porque uno lo ve por el lado del ministerio, o sea, ya, el tránsito, carabineros, pero ocurre que en los colegios, yo que soy papá, estoy con 2 cabros chicos que están en básica, no he visto nunca una actividad en ningún colegio, lo he llevado, mi hijo han estado desde colegio municipal hasta colegio pituco, y no he visto nunca una actividad que le explican a un niño el disco pare, o el sea el paso, o la preferencia de mano, o algo tan básico que lo conversábamos la otra vez con los amigos de los camiones, de Maco Tattersall, que decían lo importante que es para un camionero que ha metido en esta cuestión gigante arriba, el pare, mire, salude, hacer contacto visual, porque una máquina gigante no se puede detener, o sea, es imposible que frene en un paso de peatones, o sea, tiene que haber un contacto visual, tiene que haber pero eso no lo enseñamos. Aquí se me cae el carné, pero yo me acuerdo, habían estas brigadas escolares, habían estas... Ya, sí. No las he visto hace un tiempo, yo particularmente. Pero ¿qué podemos hacer? Porque yo estoy súper de acuerdo contigo. La educación, sí. Pero al mismo tiempo tenemos esto del drop-off en los colegios. Que llegáis en el auto hasta la misma puerta del colegio. Cuando, por ejemplo, en Europa, la Anne Hidalgo, en París, los cabros chicos se tienen que bajar, tienen que llegar caminando al colegio. Tengo que responderte ahí porque nosotros hace ya, este es nuestro 3er año ya, que hemos revivido las brigadas escolares. Este 15 de mayo, de hecho, para que la note ahí, va a transmitirse por televisión, no puedo decir qué canal, pero se va a transmitir por televisión, este gran evento donde llamamos a más de 34.000 alumnos a nivel nacional. Mire, qué bonita iniciativa. ¿Por qué? Porque entendemos que también fue una necesidad país también esta educación cívica, que esto es una aposta que tomó Carabineros.
y liderada por el general director y por nuestro jefe zona tránsito actualmente, quien toma esta posta de la jefe zona anterior, él toma esta posta este año, ¿no es cierto?, de generar esta educación cívica a estos niños. ¿Por qué? Porque es necesario de que esto nazca de la temprana edad. ¿Qué genera? Empatía. Y la empatía es algo que se pierde en la juventud actual y se pierde con estas cosas del juego, el día a día, que le está el scrolling, que andar viendo cosas que hacen daño. Más aún generar empatía a alguien y darle una posición al niño de que, oye, tú eres el superhéroe de tu clase. Tú vas a cuidar a tus propios compañeros. Entonces la idea es de que al tener estos conocimientos tú afuera salgas y hagas un bien mayor. Exacto. Y al hacer esto, él se siente empoderado, se siente bien, y lo he visto en los niños. Entonces yo ahí le hago un paralelo a mi querido Nick, porque estamos trabajando como Carabineros de Chile, hemos tomado esa posta solitos, liderados por nuestro general director, y créeme de que de alguna forma u otra hemos tenido grandes beneficios, porque muchas personas han adherido, me refiero a niños y niñas y adolescentes, y además de eso también tenemos el apoyo incondicional de nuestro mando en cuanto a esto. No, es bonita iniciativa, porque creo que cuando viene un igual, cuando los mismos niños toman esta acción de ser el que te enseña, el que te ayuda a entender qué es lo que es, o sea, el paso, a entender cómo comportarte en un paso peatones. Sí. O sea, es súper yo lo veíamos también la otra vez con Alberto Escobar. El Automóvil Club tiene esta cuestión de los colegios que están haciendo entornos escolares, las zonas de 30, o sea, los hospitales, y la gente que va manejando es como, oye, si estás en un hospital, pasando cerca de un hospital, por una zona rural, por urbana, frente a un colegio, o sea... Mira, y yo también tengo que hacer reconocimiento privado también, porque el otro día estuvo con nosotros y almorzamos con Eliseo Salazar, estuvo en la CIAT, y él va a aportar con un karting de electromovilidad para ese día, para los niños. Entonces ahí mando saludos a su esposa Evelyn Galdames, y a Liceo, que hay un compromiso y sin fines de lucro. O sea, el Liceo no gana nada más que los niños puedan aprender un poquito de conducción y poder disfrutar ese día y ver electromovilidad, que es una nueva tecnología que se está asemejando, y verle lo que en el fondo es generar estas ganas de poder también generar esta empatía necesaria y conocimientos necesarios. Entonces hay un gran abrazo también a Eliseo, y le agradezco enormemente lo que está haciendo, porque de verdad que habla muy bien de él como persona y de su esposa también, que Evelyn muchas veces que está atrás de las sombras, pero también hace un gran trabajo junto a su esposo. Y bueno, y agradecer también de que hay gente que se incorpora, hay varias autopistas y demás que quieren cooperar, que están ahí, no por el renombre, sino porque estás apoyando algo que te va a generar beneficio el día de mañana. Esto es una rentabilidad futuro en que un niño tenga estos conocimientos y generes empatía. Entonces, nosotros estamos hablando no en el presente, en el ya, a la hora, estamos también viendo en el futuro. ¿Cómo quiero mi generación futura? Quiero que sea una generación pegada al celular y cero empatía, y que aumente las tasas de siniestrabilidad o accidentes de tránsito a consecuencia de que estos niños están pegados en el scrolling. Es eso. Y lo otro que quiero decir, no voy a dejar aquí que haya. Hoy traje a Alejandro Lizama, él es teniente oficial investigador de la CIAT de Carabineros. Él está empezando también sus futuras vocerías en el fondo, porque si no está César, está Alejandro. Muy bien. Entonces, no está el capitán, está el teniente. Y evidentemente de que él también va a empezar a derramar, a evangelizar respecto a la prevención de siniestros viales, y también a evangelizar respecto al trabajo, gran trabajo, digo yo porque estoy dentro de ella, pero me siento orgulloso de mi especialidad, de la CIAT de Carabineros de Chile, y de lo que hace Carabineros de Chile hace más de 64 años. Imagínate, hemos creado toda la CIAT a nivel latinoamericano. Entonces, para nosotros es un orgullo ser de la especialidad. No, me consta, sé que... Y evidentemente que sé que Alejandro también se siente parte de esta gran familia. No, y yo quería, para cerrar, pues ya nos tenemos que ir, creo que qué importante es esto que usted dice, la educación, esto de poder mirarse a los ojos, generalmente los seres humanos, que la otra vez hablábamos esto de por qué nuestro ojo se ve hacia donde ve, es porque tenemos esa capacidad de comunicarnos, el mirarse a los ojos que se ha dejado, mirar la pantalla cuando usted esté en un cruce, esta cosa tan simple de ceder el paso, de oye, voy a pasar, que el peatón, darle, es tan humano que uno ve de repente, no sé, uno que ha pasado por otras ciudades, cómo funcionan las orgánicas, no sé, en Manila, en Filipinas, donde hay 20 millones de motos. No hay los accidentes que tenemos nosotros.
porque están todos preocupados y todos tienen una orgánica y se miran y se sonríen y se comunican. Exacto. Y nosotros lamentablemente lo hemos perdido. Yo lo único que te puedo decir que se está haciendo un trabajo, se está trabajando porque uno investiga y entrega herramientas para poder prevenir, y también agradezco también a varias personas que apoyan esto, como ANAC, que es sin fines de lucro, que está ahí Diego Mendoza, su secretario, que tú creo que lo conoces, y así muchas personas que también que apoyan desde las sombras, muy calladitas, pero que también son un aporte muy grande a la prevención de siniestros. Y créeme de que estamos trabajando por el bien de la sociedad está creciendo, estamos trabajando intelectualmente, en práctica, en conocimiento, porque la gente necesita lo mejor de sus carabineros. Y Carabineros de Chile, en ese acercamiento profundo con la comunidad, pues somos una policía comunitaria, hacemos un modelo de integración Carabineros con la comunidad, es nuestro plan cuadrante. El reforzamiento también a... Oiga, apréndase el cuadrante. Súper importante, súper importante. Su cuadrante. Sí, un sector de vigilancia que usted tiene una unidad determinada y que le va a ayudar a usted, en el fondo, a que pueda tener ese contacto con su delegado cuadrante. Acérquese a su delegado cuadrante, conózcalo. Hoy día en la mañana que el metro estuvo detenido un rato, estuvo con un problema, un tren. Hoy día, ¿a quién le pedían ayuda a las personas? A Carabineros. A Carabineros. ¿Quién hizo parar las micros en la Alameda ahí en Carabineros llegó? Y tengo que hacer ese reconocimiento, Nick, a nuestro modelo de integración Carabineros con la comunidad. O sea, las MIC trabajan día y noche imparablemente, hacen un lindo trabajo, y eso hace acercar también a la comunidad, encontrando personas desaparecidas, estando allí escuchando, ¿no es cierto? Sí. Y hacer ese trabajo en base a la evidencia que hacemos los carabineros gracias a la modelo de integración Carabineros con la comunidad. Sí, no, es súper importante. Déjame que tengo que saludar a mis auspiciadores, que se me olvidan siempre, nuestros queridos amigos de Total Energies, que ya nos van a dar una gran sorpresa con el WEC, el Campeonato de Resistencia. Viene Sao Paulo, vienen estos autos increíbles de Le Mans, estos super autos. Vamos a tener algo ahí con los amigos de TotalEnergies.cl, y también les damos un saludo grande a nuestros amigos de Mako Tattersall, que traen estos camiones increíbles, los International, los FAO, los Dongfeng. Recordemos, los camiones son los que nos mueven el país. Sin camiones necesitaríamos mucho un tren. Así que Mako Tattersall, que está con nosotros, y Total Energies. Capitán querido, gracias por venir, gracias por enseñarnos. Gran profesor. Mira, ¿sabes qué más? Eso es lo que todos nuestros carabineros tienen, que la gente se sienta orgullosa de sus carabineros, porque los mismos conocimientos que tengo yo los tiene cada uno de sus carabineros, porque todos los días nos profesionalizamos. Necesitamos una policía profesional, es niveles de policiamiento que tenemos, ahí estamos. Entonces, créeme de que lo que yo te puedo decir, te lo puede decir cada carabinero, porque hay un compromiso y cariño por la patria. Gracias. Yo les doy gracias por la sintonía. Quédense en La Clave. Total Energy. Más de 100 años en lubricantes para todo tipo de motores. Presentaron. Se da el paso en La Clave.